Saludo cordial en este precioso día. Quiero hacer una segunda parte de comentarios acerca de este famoso hombre Martín Lutero, porque me parece muy importante que tengamos por lo menos algunos temas que para él fueron muy importantes y algunas luchas que tuvo que mantenerse firme en medio de su estudio de la Biblia, de su conocimiento bíblico y de su llamado a la comunidad, al pueblo, a volver a las Escrituras. En lo que venimos observando de todos estos hombres hay algo que me llama mucho la atención y es su posición fuerte, firme, fundamentada en las Escrituras, aún corriendo los riesgos que en su momento estaban expuestos, y era la muerte, como ya vimos algunos casos, el destierro, el desplazamiento, una serie de pérdidas materiales, pero que para ellos era mucho más importante volver a las Escrituras al costo que fuera. Martín Lutero, una de sus grandes luchas que tiene es con un tema que es las indulgencias. Y pareciera que no tanto es que Martín Lutero quisiera estar en contra del tema como tal, sino más bien del propósito o el objetivo que le pusieron a esta actividad de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Bueno, era pagar para obtener el perdón de los pecados, teniendo en cuenta que no era la salvación propia del infierno, sino era la salvación del purgatorio. Entonces, el fin de estas indulgencias era que la gente pagaba de acuerdo a su capacidad económica, pero esto en realidad era un proyecto para financiar, por un lado, la guerra, pero también para el pago de deudas en las que había incurrido la iglesia en esos días y que eran montos muy altos. Por lo tanto, se establecieron esos cobros de indulgencias para poder subsidiar y pagar las deudas que había. Dicen algunos que había una deuda que era como de 8 años de indulgencia a la banca. Entonces, esto se convirtió finalmente en un gran negocio, y a eso es a lo que Martín Lutero se opone, porque no se puede negociar el perdón. Además, el hombre, el sacerdote humano, no tiene la autoridad para perdonarle los pecados a nadie. Lo segundo es los procesos a los que se enfrenta Lutero. Él, por varias ocasiones, es llamado a juicio porque sus enseñanzas están causando mucho daño. Y una de sus confrontaciones la tiene con el emperador Carlos V. Era un emperador bastante joven, y con la ayuda de un hombre que estimaba mucho y defendía a Martín Lutero, llamado Federico el Sabio, entonces Carlos V le dio la oportunidad de reunirse y escuchar a Martín Lutero acerca de su pensamiento y de su posición. Entonces, en una de sus citas, de sus reuniones, Carlos V le hizo 3 preguntas. La pregunta número 1 era: ¿los 20 libros que están sobre la mesa son suyos? A lo que Martín Lutero respondió sí. La segunda pregunta que le hizo es: ¿se retracta de lo escrito en estos 20 libros? A lo que Martín Lutero pidió un plazo para él meditar muy bien en lo que debería responderle. Y luego voy a leer literalmente las palabras que Hans Kung, en su libro Grandes Pensadores Cristianos, dice que respondió Lutero a esta segunda pregunta: si no se me convence con testimonios de la Escritura o con una causa razonable, plausible, puesto que yo no doy crédito ni al Papa ni a los concilios por sí solos, ya que consta que han errado y se han contradicho a sí mismos muchas veces, quedaré vinculado a las palabras de la Escritura por mí aducidas. Y mientras mi conciencia esté atada por las palabras de Dios,
no puedo ni quiero retractarme, puesto que el obrar contra la conciencia no es ni seguro ni honrado. Que Dios me ayude. Se le conceden entonces 3 días para cambiar de opinión, o estaría la sentencia de que fuera quemado. Así que Federico el Sabio lo esconde, y de esta manera, en su escondite, es que Martín Lutero traduce el Nuevo Testamento al alemán, al idioma del pueblo. Una tercera cosa que también vale la pena mencionar muy brevemente es tal vez uno de sus errores de los que va a ser acusado durante toda su vida y durante toda su historia. Es en 1525, cuando hubo una rebelión de los campesinos, y al parecer Martín Lutero se va contra ellos, y de allí entonces apareció una frase: el cadáver en el armario de los protestantes es la rebelión o la actitud de Martín Lutero contra la rebelión de los campesinos. Son puntos oscuros que quedan en la historia de estos grandes personajes. Y finalmente el casamiento de Lutero con Catalina de Bora a los 41 años. Dicen que esta mujer tenía 26 años, y pues sus amigos tomaron muy mal. Erasmo definitivamente estuvo opuesto a esa decisión. Melanchthon tampoco lo aceptó, y él dijo: me quiero casar para contrariar al demonio. Él dice que no estaba enamorado, sin embargo, esta era una mujer muy especial, y seguramente en su relación de pareja ya llegó a amarla. Tuvieron 6 hijos, y uno de sus grandes dolores es cuando a los 13 años murió su hija Magdalena. Así que la vida de este hombre también tuvo sus lados muy humanos, muy emocionales. Y bueno, hay mucho más que pudiéramos hablar de Martín Lutero. Se han escrito bastantes textos alrededor de este hombre que dio origen por su audacia, por su arrojo. Pero ya lo dijimos antes, que él hubo otros hombres que también estuvieron con posiciones muy radicales, muy fundamentadas en las Escrituras. Y ayúdenos esto, amados hermanos y hermanas, para que nosotros no menospreciemos las Escrituras. El Señor Jesús le dice al pueblo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A Timoteo le dice el apóstol Pablo: procura presentarte a Dios aprobado como hombre que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en estos tiempos, cuando hay una dura guerra contra los escritos de la palabra de Dios, cuando nuestros jóvenes y aún la iglesia misma, nosotros los líderes, hemos patrocinado un tanto el ausentismo, el olvido de la palabra de Dios como fundamental en la predicación de la iglesia. Amados, es tiempo de volver a la palabra, no solamente a leerla de corrido, a estudiarla, a meditarla, a memorizarla, a vivirla. Y vendrán tiempos cuando tendremos que aprender el ejemplo de estos grandes personajes y tomar posiciones radicales fundamentadas en la palabra de Dios, al costo que eso tenga, porque eso es uno de los llamados que Dios nos hace a nosotros. Finalmente, el 18 de febrero de 1546, Martín Lutero pasa a la eternidad, a estar con el Señor. En sus últimos 3 años dicen que ya no podía caminar, decía que estaba demasiado cansado, pero aún así sus últimas horas, según quien estuvo al lado de él, Melanchthon, dice que fueron muy calmadas, muy tranquilas, y este hombre nos dejó ese legado para hoy. Ante todo, las Escrituras para nuestra vida
y para nuestra posición en medio de la sociedad en la cual nos corresponde vivir. Dios les bendiga, amados hermanos.